Cuando mataron a mi mamá, Diana Turbay, le juro que no voy a volver a sonreír jamás. Mi historia es cómo incumplirle el juramento a la persona que más has querido en tu vida. El buceo se convierte para mí en una terapia en la medida en que entendí que muchas de las cosas que suceden en el buceo se pueden practicar, aplicar en la superficie, en la vida. Los buzos, pues por obvias razones, no podemos comunicarnos pues hablando. Entonces hay un lenguaje que es un lenguaje a través de señas. El día que mataron a mi mamá, yo quedé 30 metros debajo del agua sin oxígeno. Esta señal es bajo de oxígeno. Probablemente es la señal más complicada o riesgosa que un buzo pueda decirle a otro en una inmersión. Y lo que me di cuenta es que en ese momento lo que hay que hacer es crear un plan de navegación para subir y llegar a superficie sin morir en el intento. Mi primer paso es crear un mensaje de urgencia, es decir, hay que actuar. Cuando uno recibe una noticia, cuando su vida cambia de un minuto a otro, como me pasó a mí, tuve muchos sentimientos en extremo: rabia, dolor, tristeza, felicidad de acordarme de las cosas lindas de mi mamá. Y esta señal en el buceo es estabilizarse. Y estabilizarse en últimas es buscar tener un control sobre uno mismo y sus emociones. Después viene reconocer que estás enganchado. Debajo del mar uno se puede encontrar con muchas cosas, con objetos inesperados que probablemente uno se acerque con su equipo y quede enganchado. Cuando un buzo está enganchado, lo que debe hacer es o buscar cortar lo que lo está atando o pedir ayuda para cortar. Muchas veces nosotros mismos no somos capaces de cortar con lo que nos hace daño. Volver a empezar a tener un plan en la vida, empezar a creer en mí, me sirvió muchísimo para poder comenzar hacia un camino de incumplirle el juramento a mi mamá. Después viene, todo está bien. No nos hacemos esa pregunta. Muchas veces no nos queremos preguntar a nosotros mismos cómo estamos. Y reconocer mi dolor y entender que yo tenía que preguntarme cómo estaba y cómo me estaba sintiendo, aprender a oírme en la soledad del buceo, porque cuando uno bucea aprende a escuchar. Y ahí entendí que, como en el buceo, por ejemplo, la respiración se convierte en algo importantísimo. Aprender a dar y a soltar. Las víctimas de la violencia podemos ser felices, que las personas que tenemos grandes heridas podemos aprender a cómo sanarlas y con nuestra herida ser felices. En conclusión, Desde el fondo del mar es un libro que busca compartir una metodología para resolver los problemas, pero también es contar la historia desde el lado de las víctimas del narcotráfico. Cada vez que yo veo estas series donde muestran a Pablo Escobar como un gran héroe, pues creo que eso está bien para la ciencia ficción, pero también las víctimas tenemos que contar lo horrible y tenebroso que fue el narcotráfico en nuestro país.